Me importa 3 carajos. Voy a vetar todo. Hasta acá llegaste, Milei. Que alguien le dé un cargo porque no me lo banco más. Hola a todos, todas y todes. Argentina, un país. Qué complicado está Caputo. Qué complicado está Caputo y qué complicado está el país. Y lo único que me da un atisbo de esperanza es que mañana nos encontramos todos y todas en la calle a rechazar de nuevo la ley bases, por más que la esperanza en el Congreso es difícil, ¿no? Pedir a los senadores que hagan patria. Sí, va a estar difícil. Supuestamente hay número para que los tipos tengan, le salga la ley. Yo estuve preguntando a la gente que sabe de estas cosas, que está en el poroteo, y todo parece indicar como un empate. Incluso está toda... Viste que a mí los momentos de poroteo igual, o sea, yo no cubro política, pero los momentos de poroteo son los que más me emocionan, porque es como... Siento que tanto depende de voluntades individuales, y como Milei no está en el país, la Vicky mala, es presidenta en esos momentos, entonces el que queda es el que le sigue, que es Bartolomé Abdala. Bartolomé Abdala. Es ese, ¿no? Sí, no sé por qué me dudé ahora, pero no, sí, está bien. Era el que estaba ahí, creo que es ese. No Sí. sé, no me acuerdo. O sea, sé que él era uno de los que estaba ahí en la línea, pero... Por si no sé hubiese en esta casa llega. empate, ¿no? 36-36, son 72 senadores, así que sí, efectivamente hay 36-36, o bueno, se abstienen y da un número de empate, tiene que desempatar la presidenta del Senado, que sería Vicky no está, entonces entraría su sucesor, que bueno, puede hacer historia. Hay que convencerlo como a Cobos, que le hicieron creer que podía ser presidente después del voto no positivo. Bueno, ey. Sí, en realidad el que no está es Javi, ¿no? Porque él Claro. se va. Bueno, pero él nunca estaba. Claro, pero que esto ya le pasó en la ley base 0, en la Sí. 1, cuando Franco era el negociador tratando de que salga la ley bases en diputados, la original, en enero, Milei estaba llorando en el Muro de los Lamentos. Literal. Literalmente. Entonces, al tipo en un momento lo llaman y le dicen, tenemos que hacer tales modificaciones, y le dice que se vayan a la mierda. Y ahí se fueron a la mierda y tuvieron que retroceder. Franco salió a decir públicamente que si retrocedían no pasaba nada porque igual ya habían votado en general. Sí. Todo un montón de problemas, pero podríamos tener una imagen más o menos similar si no fuera porque ahora parece que estuvieron negociando un poco más que antes. Y se aprendieron el reglamento del Congreso, que era algo que parecía que no sabían antes en relación a que si lo sacaban para atrás se iba y se caía efectivamente el tratamiento de la ley en diputados, que era esa ley bases con 600 artículos. Ahora tenemos una que tiene menos de 300, pero que igual, involucra un sendero de desarrollo muy peligroso para nuestro país, no solo para los próximos años, o sea, no solo para los años de esta gestión, que igual el poder de daño es muy grande, lo hemos charlado, sino que con el RIC y con este régimen de incentivo para las grandes empresas, estamos hablando de los próximos 30 años de lo que van a pagar las grandes inversiones en nuestro país. Así que, nada, siento que es como esos momentos donde se juega mucho. Y un poco siento que está, o sea, obviamente hay paros mañana, yo creo que va a haber una convocatoria grande, pero en algún punto siento que no dimensionamos el efecto que puede tener esto, más allá de que probablemente tenga modificaciones, entonces tenga que volver a ir a diputados. Bueno, empiezo todos estos momentos donde sirve haber tenido educación cívica en el colegio y entender el reglamento del Congreso de la Nación, por más que nuestros dirigentes parece que no lo han leído. Ayer, no sé si lo viste a Pagni, pero pasaba... Por supuesto lo vi, soy amiga tuya, ya me has metido ese bichito. Igual, bueno, pasaba algo, es como una cadena nacional, Pagni. Bueno. Pasaba algo muy que a mí me llamaba la atención, que es que el tipo siempre muestra un montón de encuestas, que nunca dice la fuente, nunca dice bien a quién se los preguntó, puede ser algo que hayan inventado ellos ahí atrás con su staff, pero que decía... como a la gente, si estaban de acuerdo o en contra de la ley bases, como que estaba 40-38, algo así, pero cuando le preguntaban qué decía la ley bases, había ¿vieron esos mapas de palabras donde aparecen palabras más grandes, lo que más nombra los focus, palabras más chicas, lo que menos nombra? Y la más grande era reforma laboral. Sí. Y la reforma laboral no estaba en la ley bases, esta última versión que mandaron, sino que la reforma laboral la mandó la UCR en el medio, después de la discusión en diputados, para como una garantía para tratar de que ellos la voten, que era algo que había quedado afuera de ese tratamiento y que probablemente ahora se modifique un poco más en el Senado. Pero que es una partecita, ¿no? Son 10 artículos, son pocos artículos de la ley bases que tienen esa muy chiquita reforma laboral. Sin embargo, detrás de todo eso hay cambios estructurales como el RIGI, como el régimen particular para los hidrocarburos, para que tengan prioridad los tipos para llevarse la nafta, el petróleo, el gas afuera antes que
darnos a los otros, cargarlos. Acá al lado tenemos justo una estación de servicio. Podemos quedarnos sin gas, como pasó la semana pasada, y que los tipos las empresas prioricen llevarla afuera y nadie les puede decir nada. Sí. Con eso está todo en 200 artículos que tienen que ver con el régimen de hidrocarburos, que también modifica un montón de cosas de comercio exterior, pero también este régimen de grandes inversiones de acá a 30 años, donde tampoco le vamos a poder reclamar nada a nadie, sino que vamos a tener que nos pueden hacer un juicio esas mismas empresas en el CIADI, en un tribunal extranjero que siempre falla por las empresas. Entonces hay cosas estructurales, como decía Cande, que muchas veces quedan afuera de la discusión pública, tanto adrede, porque los mismos comunicadores por ahí son los que quieren que estas cosas pasen, muchos senadores y diputados también, pero también porque forma parte de la estrategia de Sturzenegger, sobre todo, de mandar un paquete súper desregularizador y de la libertad, en donde quedan los temas importantes fuera de la agenda para discutir. Entonces no sabemos qué pasa. Es que son tantos temas, o sea, hicimos un capítulo que yo no sé cuál es, así que búsquenlo, pero hicimos un capítulo donde detallábamos capítulo por capítulo esta ley bases, estos 300 artículos en relación a qué tocaba cada cosa, y son tantos frentes abiertos que es muy difícil dar la discusión en todos los frentes, y la estrategia es un poco esa, porque ellos tendrían que votar, bueno, el sí en general, y después ponerse a discutir los artículos, y ahí ver qué modificaciones van efectivamente a diputados, y qué es lo que termina quedando, aunque en diputados la Libertad Avanza demostró tener un número mucho más grande y también demostró todo este proceso que los diputados nunca habían leído la ley bases, ¿no? Porque toda la discusión del RIGI, de la eliminación de la moratoria, de todo el blanqueo, que es otro paquete pero que está asociado a este proceso, o sea, se van a votar en conjunto, bueno, demostró que ni los propios, ni los ajenos, ni la oposición, cuando fue a declarar, nadie lo había leído y lo votaron y lo aprobaron y llegó al Senado así como un paquete cerrado. Entonces demuestra un poco los tipos de representantes que tenemos en el Congreso, que son una poronga, pero más allá de eso, bueno, todo lo que hay que discutir, pero en principio, así como cuando todo está adverso, nada, hay que lograr que no salga. Y que los corre Sturzenegger, les hace una jugada, Sturzenegger, que es como bastante predecible todo lo que venía haciendo, pero les hace una jugada realmente que los tipos no saben bien qué hacer porque, por un lado, por lo que venimos charlando, creo que queda bastante claro que nosotros estamos por este lado de... Totalmente en contra. Claro, porque es justamente lo que ellos quieren, es que nosotros estemos acá discutiendo, no, pero si vos discutís que en el RIGI, por ahí, si le bajas un 30% la cantidad de dólares que tendrían que guardar, como está proponiendo el 90% del peronismo, por ejemplo, no los senadores, sino los comunicadores, los tipos que dicen... Ojo, que en esta oportunidad el peronismo se está perdiendo la oportunidad de presentar un régimen de grandes inversiones distinto. Lo mismo con la reforma laboral. ¿Por qué no discutir una reforma laboral distinta? Lo mismo con el régimen de hidrocarburos. ¿Por qué no? Y así con todo. Entonces uno se enfrasca en todas esas discusiones, que las comas, los puntos, que es algo que es lo que va a hacer Lustó probablemente, pero parecería ser que va por ese lado, para tratar de modificar cositas mientras te mandan 600 artículos, mientras el DNU con 2.000 artículos está vigente, ¿no? Esa estrategia, evidentemente, en esa pulseada le está ganando Sturzenegger y Milei. Sí, y cosas muy concretas, no sé, la eliminación de la moratoria a mí sigue siendo uno de los temas que más me preocupa porque tiene que ver con una reforma previsional muy grave para las mujeres que van a tener que esperar 5 años más, ya no para jubilarse, sino para acceder a una pensión universal, o sea, una asignación, un ingreso mínimo que tienen todos los adultos por ser adultos mayores de 65 años en este país, que es menos que una jubilación y que no tiene los derechos ni el reconocimiento que tiene una jubilación. No sé, también en el paquete de fiscal, cuando vemos el blanqueo, la caída en la alícuota de bienes personales mientras levantan el monotributo social, digo, todo tiene una dirección muy marcada en esto de una economía a 2 velocidades, donde todo se orienta hacia el mercado externo y todo lo orientado al mercado interno, bueno, que viva el más fuerte. Y eso creo que es el foco principal, y en eso... No sé, nosotros, pero creo que gran parte del arco político debería estar en contra. ¿Por qué? Bueno, porque no es el sendero de desarrollo que necesitamos. Entonces, no hay que ponerse a discutir el cero, la coma. No, porque esto sí, pero no, porque si no pasa esto que dice Gonza, que es como, bueno, nos ponemos a discutir cositas chiquitas y después en el paquete grande nos la repusieron. Claro, porque tampoco es que nosotros nos negamos a discutir todo, ¿no? Porque también vale, porque abajo en los comentarios nos van a decir ustedes no quieren discutir nada, como nos suelen decir. Discutámoslo, pero cada cosa con el tiempo que lleva a discutir cada cosa. Claro, yo digo, nosotros desde que arrancamos estamos discutiendo sobre unas reformas impositivas, ¿no? Que Cande siempre viene planteando eso. Sobre las inversiones se discutió un montón de veces, pero sobre todo sobre los impuestos, que es como el 50% de todo el paquete, que además
país es lo que le puede dar fortaleza o mucha debilidad al gobierno actual. Pero yo digo que también el contexto es muy importante porque uno le va a dar un régimen, uno como senador en el caso, ¿no? Sí. Va a darle un régimen de grandes inversiones, una modificación muy fuerte de impositiva, un régimen de cambio de los hidrocarburos, pero no es que se lo va a dar el Estado argentino o a un régimen de desarrollo, por ejemplo, como decía antes, se lo va a dar a Milei, al Total. topo. Que el tipo quiere destruir al Estado, que quiere destruir a la nación argentina y entregársela a Estados Unidos, a Elon Musk, ni siquiera a Estados Unidos, o a Trump. Entonces, o a Sturzenegger, que quieren cosas más o menos similares. No es que no da lo mismo discutir en cualquier contexto, ¿no? Total. Entonces, para mí creo que eso es una diferencia importante porque muchas veces también nos pueden decir con mucha honestidad ustedes, bueno, pero también habría que discutir cómo se cobran los impuestos en Argentina, cómo no, etcétera, lo cual estamos de acuerdo y lo venimos haciendo hace como 2 años, pero yo me niego a hacerlo en este contexto. No, total, total. Hay ciertas cosas donde hay que poner los límites muy claros y momentos donde hay que estar a la defensiva porque el ataque es muy grande. Y creo que este es un momento donde hay que estar a la defensiva porque justamente el ataque es muy grande. Hay esto de, bueno, senadores hagan patria o senadores no sean cómplices. Yo diría no sean traidores, reverendos hijos de puta, ¿no? Nadie los votó para esto. O sea, a menos que seas no me acuerdo cuántos senadores tiene la Libertad Avanza, pero creo que son 7. 7, sí. O sea, son muy poquitos. Así que todo el resto, porque de esos 7 de última pueden decir, sí, a mí me votaron para hacernos pija de una, perfecto, la gente lo votó para eso, ponele. Pero el resto, no, me vas a decir que a un radical lo votaron para que nos entregue así, para que elimine las moratorias a los jubilados. Yo diría que para un poco sí. No, Perdón, yo me diría un poco rehúso sí. a pensar que alguien votó ¿Por qué listas salieron elegidos? Por Juntos por el Cambio. Bueno, Juntos por el Cambio pará, proponía eso con buenos modales. pará. Decía, bueno, pero no puede venir el loco de Milei. Pero Que no es venga... un tema de modales. El RIGI no es un tema de modales. El RIGI es saqueo. Saqueo duro y puro. Saqueo colonial. O sea, no hay grises ahí. Ni siquiera nos sirve en términos de sus propias expectativas. Digo, dar libre disponibilidad de las divisas en 3 años. En 3 años. Ni siquiera te genera una riqueza en los próximos 2 gobiernos. Igual le estás asegurando eso por 30 años. Y además, cuando esto se derogue en algún momento, después tienes que ir al CIAD y hacer un juicio. O sea, perdés la soberanía sobre la legislación. Es un papelón. O sea, yo creo que es un ejemplo de un papelón. Debería estar en un manual de todo lo que no hay que hacer, a menos que quiera ser un país bananero. Bueno, pero un poco es lo que ellos quieren. Por eso... Es lo que son, más que lo que quieren. Pero no digo solo por la Libertad Avanza, ¿no? Porque Macri, al otro día de la semana pasada, cuando hubo una votación en diputados sobre las jubilaciones, dijo hay que apoyar la ley bases, así Sí. como está. Hasta incluso en la original no importa, hay que apoyar la ley bases. Y después, alrededor de él, o sea, Macri incluso es como oficialista opositor, porque no es Pato Bullrich, que Pato Bullrich milita por la ley bases. Macri como que lo apoya, está ahí, está especulando, pero en la UCR también hay sectores distintos. De Loredo quería la ley bases original, esta que es un Sí. poco más light, mucho más. Lustó ahora se está posicionando de otra forma, pero al mismo tiempo salió electo en una lista en alianza con Larreta, o sea, con el PRO. Entonces, ahí hay un programa de entrega, básicamente, que es lo que ellos creen que puede ser una salida posible para Argentina para que entren dólares, que se desarrollen algunos sectores, etc. Sí, por eso es tan importante la movilización de mañana, o sea, que nos encontremos y que efectivamente tenga algún costo político. Más allá del costo político y de que me parece importante que nos encontremos en la calle y tal, me parece una desesperanza total aceptar que va a salir esa ley. O sea, yo creo que no hay que aceptar que esa ley va a salir. Esa ley no puede salir y hay que tratar de frenarla ahora. Y si estos senadores efectivamente son traidores a los intereses del pueblo, entonces habrá que frenarla en diputados y si no que le salga carísimo, carísimo quiero que le salga, de mínima, carísimo. Porque nos va a salir carísimo a nosotros. Digo, tenemos lo del juicio de YPF, que tenemos todo un problema porque está en una corte de afuera que siempre genera lo mismo, falla para las mismas personas, y vamos a tener lo mismo durante 30, 40 años. Por las mismas personas de siempre. Chicos, es como que, no sé, viste, en algún momento tenemos que superar a esta gente. Lo decís por Axel, por el juicio IPF. Sí. No, pero no estoy diciendo que sea culpa de Axel, estoy diciendo que tiene que ver con que la jurisdicción no es una jurisdicción local, sino que es una jurisdicción extranjera. Total, que obviamente Si siempre va a fuese fallar una para las jurisdicción empresas. local, hubiese fallado a favor de Argentina y ya. ¿Vos decís? ¿Con Y los sí. jueces que hay en Argentina? Bueno, le tengo Yo un no poco sé más de fe. Rosencrantz, Rosati y esa mafia, realmente a veces pienso que ¿Que serían peores? depende con qué empresa te metas. Si te metes con el grupo Clarín, con Techín y eso, cagaste. Estás peor que afuera. Pero creo que
Ni siquiera el gobierno está tan seguro que vaya a salir a ley bases, ¿no? Porque por ahí hay una resignación de algún lado, por ejemplo, y acá también me van a putear, Moreno dice que salga el RIGI. Total, lo que importa es la aplicación del RIGI. Como, de hecho, hace como explícito lo que piensan muchos peronistas, que es que pasaría después, cuando se caiga este gobierno, bla, bla, bla. Entonces, lo que él dice es, esas grandes inversiones va a quedar ahí en un papel muerto, y después, cuando venga otro gobierno peronista, lo vamos a aplicar de otra forma, lo vamos a reglamentar de otra forma, ¿no? Pero vos ya le cediste la soberanía, o sea, es medio criminal lo que dice. Pero digo, desde el lado del gobierno y desde el lado de la oposición tampoco están seguros que vaya a salir. Por eso importa movilizarse en contra de la ley, pero también por el otro lado, importa lo que pasa en la calle y también en el Congreso, porque el propio Caputo le filtra a los medios que la ley puede ser que no salga, Sí. Milei también, o sea, uno lee los portales hasta los más oficialistas, o sea, Majul el fin de semana diciendo que la ley por ahí no salía, Vial, etcétera. Y es que están todos los números ahí muy, muy ajustados. Claro, y al mismo tiempo Milei no cambia sus formas de bardearlos a los mismos tipos que le pide después Francos el voto, también él se va afuera mientras está la votación, entonces hay muchas cosas que hacen ruido y en el medio las posibles modificaciones que pueden haber, y después hay que ver si Milei las aprueba o no a esas movilizaciones, porque Francos puede llegar a acordar algún tipo de modificación por el impuesto a las ganancias o para darle transferencias a cualquier provincia o para poner a Lucila Krexel como embajadora de la UNESCO, ¿no? Que había ahí unas cosas que se estaban negociando, pero después Santiago Caputo, o Luis Caputo o Milei dicen, no, yo no quiero negociar esto, que fue lo que pasó en enero y se cae todo. Entonces está bastante abierto el panorama. Es muy difícil este país. Pero muy divertido al mismo tiempo. No, yo estoy muy preocupada, o sea, realmente estoy muy preocupada, porque hay un peso en las leyes cuando salen, efectivamente, que no da igual que salga o no salga, ¿viste? Esta lectura de, bueno, después viene un gobierno y lo levanta. Sí, hermano, pero vos ya quedaste comprometido con una jurisdicción que no es la tuya, o sea, es un garrón, chicos, es un garronazo. Y además lo de la reforma provisional... Disculpame, pero tiene que venir un gobierno muy popular para que después vuelva a abrir moratorias en este mundo de ajustes fiscales donde bajás la alícuota de bienes personales y levantás las moratorias previsionales. Y hasta en cosas que nosotros creemos que, por ejemplo, que las empresas puedan hacer juicio en el CIADI si Argentina no le cumple los contratos, como por ejemplo la exploración de minas o lo que sea, nosotros lo venimos sufriendo de los 90, pero realmente, porque por ejemplo en el 2001 se sale de la convertibilidad y con ello se rompen muchos contratos que estaban en dólares y pasan a estar en pesos, entonces ¿qué pasa con eso? Bueno, esas resoluciones pasaron al CIADI, o sea, un tribunal que queda por fuera que depende del Banco Mundial, entonces se están pagando hasta el día de hoy juicios por ejemplo, especificar las tarifas de luz y de gas, o de subte, o de los trenes, todo eso que estaban concesionados a empresas privadas que probablemente hayan seguido siendo las mismas empresas o cambiaron, pero los tipos dicen, yo tenía mi derecho adquirido, que es algo que usa Milei todo el tiempo, a cobrarle en dólares a ustedes, argentinos. Ahora, el dólar pasó de 1 a 1 a 3 a 1, te tengo que triplicar las tarifas. Eso dice el CIADI, que tiene que... Entonces, en el medio, como después Dualde y Néstor Kirchner, etcétera, se especificaron las tarifas y bajaron con respecto al ritmo devaluatorio, bueno, esa diferencia está en juicio en el CIADI y el CIADI falló en contra de Argentina, entonces eso se tiene que pagar, se va aplazando, pero eventualmente se paga. Entonces, hasta con cosas que parecen ser una boludez aparece todo el tiempo. Y es algo que ni siquiera Brasil aceptó estar en el CIADI. O sea, no es algo que hacen todos los países del mundo, como suelen decir ellos, como argumento para defender todas estas medidas de entrega. No, es que las medidas de entrega se defienden como diciendo, bueno, le tenemos que dar todo esto, ¿por qué? Bueno, porque Argentina es un endeudado serial y no cumple con sus deudas y lo que sea. Bueno, perfecto. Argentina es todo eso, que igual discutamos porque Argentina es todo eso, y sistemáticamente algunos países son todo eso. Perfecto, no queremos entrar en la discusión sistémica, no pasa nada. Ahora, en lo concreto, nosotros tenemos recursos naturales que están buenísimos en este momento del mundo, ¿ok? Tenemos energía, tenemos minería, tenemos alimentos. Entonces, hermanito, en el mundo que se viene, si querés eso, tenés que venir acá. Y acá ponemos las condiciones nosotros. O sea, es tan básico como eso. No es que, bueno, están en cualquier país del mundo, entonces van a ir a buscarlo, no sé, a Alemania, porque Alemania tiene mucha seguridad jurídica. Bueno, perfecto, pero Alemania tiene que usar carbón para hacer energía. ¿Por qué? Porque no tiene gas. No tiene. Bye. Te tocó ese pedazo de tierra que no tiene gas. Nosotros sí lo tenemos. Entonces eso impone y permite imponer condiciones. Ahora, si vos sos un colonizado de mierda, y entonces vos no pones condiciones, ¿por qué? Porque no podés, no, porque sos un colonizado de mierda que le da más de lo que se pide y más de lo que se da internacionalmente. Eso es un problema ideológico, no es un problema de que vos no podrías generar otra forma de atraer inversiones o de explotar esos recursos.
totalmente. No sé si quedó claro. Hasta incluso hay casos de empresarios, ahora no me acuerdo, no era Bulgeroni, pero era uno de esos grandes magnates del petróleo de Argentina, que los tipos con tal de hacer ganancias en petróleo se fueron. Hay una foto de un tipo de uno de estos, no me acuerdo cuál era, en una trinchera, en una guerra, no me acuerdo si fue en Afganistán o por ahí, en donde estaban en guerra civil en todo ese sector, y el tipo estaba negociando los contratos con las guerrillas, y entonces negociaba contratos entre ellos para hacer un negocio de petróleo, para poder explotar petróleo en esa zona. O sea, imagínense, los empresarios con tal de sacar petróleo y llevarse ganancias están dispuestos hasta a meterse en guerras civiles, donde los tipos ni siquiera hablan el mismo idioma, y eso se cuenta bastante. Y si las tienen que financiar, las financian. O sea, ¿qué se creen que son los empresarios? Señoritos, se dicen que dicen, ay, no, si no me da seguridad jurídica. No, depende de dónde esté el recurso. Chicos, por favor. Además, las empresas ya estaban analizando desde antes del RIGI meterse en Argentina. Por ejemplo, hay documentos que está lleno de proyectos de cobre y de litio, sobre todo de cobre, que ahora como que se invirtió y el litio está más abajo y ahora todo el mundo quiere cobre, y Argentina tiene. Entonces hay un montón de proyectos que están ahí. Es que hay que decirlo, estamos en un país increíble. O sea, es como que todo lo que se necesita lo tenemos, ¿entendés? Por eso me da tanta bronca, porque somos un país tan rico en términos de recursos naturales que es muy injusto que la propuesta sea esta. Y yo lo he escuchado de gente progre y de organizaciones progres que dicen, no, bueno, lo que pasa es que hay que dar un régimen de incentivos porque si no, y porque tenemos un tiempo para explotar las cosas, ¿viste? Eso es algo que se dice en energía. ¿Por qué? Porque como estamos en un momento de transición energética, después no vamos a poder explotar el gas. Hermano, Alemania usa carbón todavía. O sea, no es la proyección de los ODS de la ONU lo que hay que usar. Lo que hay que usar es la realidad concreta de este mundo multipolar donde hay cada vez más conflictos bélicos, hermano. No, nada dice que en 5 años no vamos a poder explotar más gas. Y además vos en tu país haces lo que se te canta. ¿Qué es eso? Ese argumento que viene recontra del norte de, no, mirá que yo después no te voy a dejar más explotar el gas que tenés en tu tierra. Así que fíjate si lo podés explotar ahora y para eso me necesitas a mí. No compren eso, chicos. Somos un poco más que eso, me parece. Sí, a mí me mata el timing también, porque se olvidan que gobierna Milei y que el que va a aplicar todas las leyes y todo esto que le están favoreciendo, porque por más que digan en voz alta, no, esto está mal, pero en voz baja decís, bueno, si me modificás un poquito el RIGI, yo te lo apruebo. Si me dejás generar proveedores locales, te lo apruebo. Es bastante fuerte. No sé si es lo mismo que estabas charlando vos, pero hay un video que yo lo quiero hacer referencia, donde hay un centro... Haciendo amigos con Gonzalo. Hay un centro que sacó un video justificando por qué las naftas tienen que subir a un precio internacional, que es un centro de estudio supuestamente progre, diciendo que las naftas tienen que subir y estar a nivel internacional para así atraer inversiones, y nosotros no podemos tener nafta barata o petróleo barato en el mercado interno porque tenemos que atraer inversiones y se nos acorta el tiempo para hacer el catch-up con el resto del mundo. Es llamativo que eso salga después, ¿no? Sacar un video después que Milei aumentó la nafta, ¿cuánto? 70, 80, 90% en muy pocos meses, ¿no? No es que sacaste el video cuando la nafta estaba baja, estaba barata o donde sea, pero está gobernando Milei y lo que quiere es justamente llevarse todos esos recursos afuera. Entonces, son muchas las concesiones que parecen ser como algo de sentido común, pero es muy, muy, muy funcional al gobierno. Por eso por eso Milei no se cae, porque está todo el mundo sosteniéndolo, porque están de acuerdo de fondo con todas estas reformas. Claro, pero ahí la importancia de no estudiar solo la herramienta en sí misma. Yo estoy a favor de una reforma impositiva que eso involucra un impuesto a los ingresos. Lo hemos charlado muchas veces y hemos discutido muchas veces porque yo estoy a favor de un impuesto a los ingresos. Ahora, no soy pelotuda, entiendo que en este contexto donde vos tenés un deterioro del poder adquisitivo de los salarios y a la vez está bajando bienes personales, yo no voy a estar a favor de que hagas la reversión de ganancias. ¿Por qué? Porque tengo una lectura de contexto. No hay que enamorarse de la herramienta en sí misma y tirar máximas, porque las máximas, las políticas económicas, se dan justamente en un escenario político. Entonces, a los queridos colegas y a las queridas colegas economistas, leamos un poco el contexto, porque si no terminamos dándole los argumentos que tienen una lógica en un plan integral. Tienen una lógica si vos generas una reforma impositiva donde efectivamente la gente que más guita tiene paga más plata, perfecto, yo voy a ir a por ello. Ahora, si vos en el contexto de que le estás bajando lo que pagan de impuestos a los más ricos y haces que paguen impuestos los laburantes, y sos un forro, ¿no? O sea, como que hay algo ahí de lógica que a mí me molesta porque es como, no sé, siento que tenés que estar muy abstraído en ese tema para no poder leer el contexto en el cual se da esa discusión.
Sí, 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 sí. Sí, muy tecnicista es, ¿no? O muy Sí, tecnócrata. pero no De esa está bien, visión. chicos. Nos gobierna Milei, ¿entienden? El revolucionario libertario. O sea, por favor, please. No sé, es como, ni siquiera es que es alguien de que decís, bueno, es un institucionalista, no es un radical, ¿entendés? No, es Javier Milei, es el que quiere ser el rey supremo de los libertarios en el mundo, ¿ok? Ubiquémonos en ese contexto, porque si no es muy difícil avanzar. Y de esa forma, aunque uno no lo vea, yo creo, es muy opinión personal, que uno le va dando un plafón de gobernabilidad, o sea, en la opinión pública y también argumentos para defender alguna de las medidas que hace, supuestamente vos de un rol progresista o contrario, que lo mismo creo que pasó la semana pasada con la votación de diputados, en donde los diputados con un proyecto del UCR, creo que eran, aumentan o le dan como un plus o una recomposición a los saberes jubilatorios después del ajuste terrible que había hecho Milei, pero que viene de hace muchos años, ¿no? El ajuste en las jubilaciones. Entonces le aumentaron como un plus, en concreto creo que era... 15.000 pesos. Claro, el 8% que venían discutiendo hace un tiempo, que no se ponían de acuerdo ni siquiera entre la 15.000 UCR y el pesos. PRO, después el peronismo, etcétera. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Están aumentando el gasto fiscal, que Milei salió a decir, voy a vetar todo que quiere ir al equilibrio fiscal. Estás aumentando el gasto justo ahora cuando el tipo va al equilibrio fiscal y justo ahora te acordás de los jubilados cuando vos gobernaste 4 años u 8 y antes no te acordabas. Bueno, hay un montón de discusiones que se desprenden de eso porque, por un lado, está la situación lógica que es, por ejemplo, el gasto previsional era de 11 puntos, lo había dejado Macri, y a hoy, cuando asume Milei, estaba en 8, o sea, le habían recortado 3 puntos del total de la masa jubilatoria el gobierno de Alberto Fernández, que es un montón, ¿no? Eso se traduce en jubilaciones muy bajas, pero en este corto periodo de tiempo le recortó 2 más Milei, o sea, fue mucho más brutal en poco tiempo y lo que ellos hacen con una reforma que hizo Milei hace un mes es tratar de congelar esa imagen, esa foto en el tiempo, pero lo hace por decreto, cuando ninguno de los gobiernos anteriores, 20, 30 años atrás, había hecho un cambio en la fórmula jubilatoria por decreto porque es inconstitucional y a Milei solo se le dejan pasar porque es Milei, porque es el canciller supremo, pero no hay si la justicia realmente fallaría a favor de los argentinos, se lo tendría que frenar porque no se puede hacer esas cosas, pero bueno. Pero por eso, con una mano en el corazón, ¿no? A los profesionales del otro lado o a la gente que está muy metida en estos temas y escucha estas posturas, ¿no? Con una mano en el corazón. Vos sabés que el 35% de la motosierra que clavaron es a los jubilados. Y a vos aparece un proyecto que te dice una recomposición mínima. ¿Por qué es mínima la recomposición? Realmente es baja. Pero bueno, está bien, aparece una mayoría interesante, una alianza peronismo radical ahí. Bueno, me interesa más por ese lado de construcción política de una oposición a este gobierno que por la recomposición que igual, digo, en este contexto sirve, suma. Y vos te pones a decir que no, que lo que hay que cuidar es el superávit fiscal. Sos medio pelotudo. O sea, perdón, pero es como tenés que empezar a ver, bueno, de dónde se recauda la plata, de dónde puedes recaudar de manera más eficiente. No puedes dar la discusión en abstracto. Porque no sé, siento que es un problema de los profesionales de económicas que se enamoran de ciertos lemas y hacen. Sí. Y terminan en cualquier sector, ¿viste? No se dan cuenta a quienes están legitimando. Sí, para mí hay muchas cosas que uno puede filosofar sobre por qué eso pasa. Por un lado, o sea, y que creo que hay muchas que son ciertas o que se dan un conjunto de cosas. Por un lado es lo material, para quien uno labura. Si uno es consultor de las grandes empresas, obviamente va a decir que hay que sostener el equilibrio fiscal. Eso le pasa a todos los economistas. Es así, de algo tiene que vivir la gente. Bueno, pero vos podés decir que hay que sostener el equilibrio fiscal y que por eso no está bien el blanqueo o no está bien la reducción de bienes personales. Podés hacer otra. Bueno, eso lo dice Álvarez Agis, es cierto. ¿Viste? Entonces, Y él también labura para empresas. un economista bueno sería. Entonces, sí, obvio. Pero también están, no sé, qué tipo de discusiones uno quiere dar. Si uno quiere dar discusiones para, no sé, para que la gente trate de comprender mejor las cuestiones de economía, o uno quiere, no sé, hacer un podcast para tratar de discutir con Cavallo y con Broda, Claro. como no te da. Pero, La cantidad de veces que estoy escuchando a Cavallo en el último tiempo me hace mal al cerebro. sí. Pasa que, bueno, todos lo tratan de seguir a él porque Milei Sí. dijo que era el mejor economista de los últimos tiempos. Pero bueno, yo creo que forma parte un poco de una mezcla de eso, tratar de posicionarte como si estuvieses discutiendo la macro con Arriazu Claro. y Cavallo, y yo también estoy iluminado y digo hacia dónde tiene que ir la macroeconomía argentina porque me autopercibo macroeconomista, ¿no? Bueno, pero ahí está también la distancia no solo de la política en términos de funcionarios, sino también de los análisis políticos y económicos que se hace de la realidad, que creo que es muy lejana
a lo concreto, a la cotidianeidad, a gente que efectivamente no puede comprar los medicamentos porque no le alcanza la jubilación mínima. Creo que la discusión, como profesionales lo digo también, tiene que volver a ser esa más concreta. Che, desde noviembre los comedores no reciben comida. Ok, ¿qué hacemos con eso? Porque no tiene que ver con una discusión que va a pasar solo por el presupuesto. Hay una discusión de presupuesto que hay que darla, pero hay que darla desde ese lugar, desde un lugar de urgencia. Y las jubilaciones, los presupuestos en los comedores, en las escuelas, en el sector de la salud, es prioritaria. Eso es lo que hay que entender de cara a construir algo que no sea la poronga en la que estamos viviendo, no sé cómo decirlo de una manera más fina, pero realmente como hay algo ahí que creo que nos falta en términos de propuesta y de alternativa, porque es esa la sensación de que no hay alternativa, porque al final está bien lo que está haciendo. Y no está bien lo que está haciendo, se pueden hacer otras cosas. No, claro. El problema también, que eso se retroalimenta un poco, es que es como que se ve en las discusiones que tienen los propios economistas, que muchos de ellos fueron funcionarios del gobierno anterior también, Sí. y también de los propios diputados y senadores, que les cuesta mucho esta discusión porque ellos gobernaron antes y no hicieron nada distinto que esto, ¿no? Y entre ellos tampoco se podían poner de acuerdo para presentar cuál podría ser la alternativa. Sobre todo si a la semana que asume Caputo sale el que era el viceministro de Massa y decía nosotros hubiésemos hecho más o menos lo mismo, ¿no? Tampoco le ayudan mucho. Entonces creo que también hay una discusión en la oposición, como vos decías, se juntó una mayoría en diputados para votarle algo que es político, no es una, sobre todo creo que yo acuerdo con vos, la lectura en eso no hay que verlo tanto por las recomposición jubilatoria o no, sino es que como hasta acá llegaste, Milei, ¿no? Claro. Estamos acá, te damos una señal política fuerte, más que la cuestión más económica, pero creo que hay pocos puntos de acuerdo entre esa mayoría, por esto, porque no saben qué carajo hacer en realidad. Sí. No y eso es lo más alternativa. desesperante, me parece. Claro. Pero también hay algo que me gustaría que charlemos, que no tiene que ver solo con la oposición que vamos a hacer las personas que no estamos a favor en la dirección, en el horizonte de este gobierno, sino también los límites que le impone la gente los capitales, que efectivamente lo votaron, lo apoyan y están ahí con la tele prendida, encantados con los discursos de Milei, ¿no? Hablo del campo, pero también, o sea, hablo del campo y del sector financiero nacional, pero también hablo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, bueno, toda la situación con el swap con China, digo, como que hay una lectura que me parece necesaria porque ellos todo lo están encaminando como diciendo, bueno, si no sale la ley bases, no me están dejando gobernar, y si explota todo es porque ustedes no me dejan gobernar. Hermano, nadie te dejó gobernar tanto. O sea, yo estoy indignada con todo lo que te dejaron de gobernar. Es como, no, Johnny Viale cuando hizo esa editorial de no, lo que están preparando es un golpe, no sé qué. Mirá, un poco ojalá pasara, pero no está pasando. Y en todo caso, los que le sueltan las manos son justamente los sectores que los llevaron al poder. Los que le sueltan la mano son el campo que no le liquida lo que supuestamente le tenía que liquidar. Es la falta de acceso al mercado financiero y al nuevo programa con el Fondo Monetario. Digamos, yo creo que eso es lo que socava más las bases de este gobierno que la oposición que sigue un poco en cualquiera. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, pero porque además como que tiene una contradicción en sí misma. ¿Por qué? Porque comunicacionalmente la comunicación política es muy efectiva del gobierno porque yo soy el outsider, yo soy el tipo como vos, dice Milei, o Santiago Caputo, y la casta no me deja hacer las cosas que hay que hacer. Y además, por todo esto que venimos charlando en la media hora anterior, parece ser que es lo que hay que hacer, porque no hay una alternativa, entonces eso cobra más fuerza. Si nadie propone algo distinto, evidentemente es lo que hay que hacer. Y sobre todo porque los anteriores fracasaron y son los que están en la oposición. Entonces la narrativa es bastante eficiente. El problema es que esa narrativa de que no me dejan hacer nada choca con la realidad de tratar de hacer cambios. Y para hacer cambios sí o sí, como que el sistema, como está organizada la Argentina, necesita, por ejemplo, tener una mayoría para votar la ley bases, ¿no? O cualquier otra ley. Que entra en contradicción porque mientras sostiene esa narrativa, rompe los puentes para negociar la ley bases, van 6 meses y no sacó ninguna ley, ¿no? Cosas que se van discutiendo, hay que ver qué pasa con la ley bases, pero es como que se contradice. Entonces, la narrativa, por ejemplo, el comunicado que saca no muy sesudo de la oficina del presidente, donde dice, todos los diputados, los degenerados fiscales se dejaron llevar por Máximo Kirchner y están rompiendo el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir. O sea, la casta atrás de Máximo Kirchner. Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Máximo Kirchner que Milei? O sea, Máximo Kirchner tiene la capacidad para juntar a toda la casta para voltearte a vos.
es una señal de debilidad política muy importante. No es casualidad que en esa misma semana el riesgo país suba, el dólar se haga mierda, y, ¿no? Que es lo que vos decías. Hay Total. una debilidad política muy fuerte, que por un lado para el gobierno le juega a favor en lo comunicacional, pero en lo material no, al Sí, contrario. y ahí hay algo interesante para mí en los cambios de narrativa. Que uno tiene que ver con esto, que es como, Milei antes siempre hablaba mal del comunismo, los zurdos, y era como que no terminaba de hablar del kirchnerismo, y eso fue algo que fue pasando mes a mes, donde ahora todo el fantasma volvió a ser el kirchnerismo, ¿viste? Como el enemigo principal volvió a ser el kirchnerismo, que antes eran los comunistas, y comunistas eran todos. Comunista era Larreta, Massa y el FIT, ¿viste? Todo junto ahí, comunistas. Y ahora lo va llevando más a la grieta que conocemos, ¿no? Al juego político más tradicional, donde, bueno, el Cuca es el Cuca. Eso por un lado, en términos de cambio de narrativa, que me parece interesante para alguien que se presentaba como que iba a romper el paradigma del juego político en la Argentina, bueno, está volviendo un poco a las reglas de juego más conocidas. Y el otro cambio de narrativa que a mí me parece increíble es que pasaron del no la ven al ¿y si sale bien? Y eso es increíble, porque era, no la ven, tipo, che, esto va a salir increíble, sí o sí, y ustedes no están viendo. Y ahora es, ¿y si sale bien? Y si le sale bien, como ya hay una posibilidad es una en términos carambola de narrativa, como diciendo, bueno, che, pará, capaz, en una de esas, ey, capaz sale bien. No es ya no la ves, no, es que ellos tampoco la ven. Y eso me parece una victoria, porque evidentemente la están empezando a ver. Sí, sobre todo, para mí, y si sale bien, es muy del circuito economista, pero sobre todo financiero. Porque ellos quieren, por favor, que salga esta bien, así me lleno de guita. Pero realmente, para mí va por ese lado. O sea, todos los financistas, dueños de empresas grandes que se dedican a eso, tuitean seguido eso. ¿Qué pasa si sale bien? Con fotos de que suben los bonos. Porque realmente están muy jugados en que eso salga bien con el bolsillo, ¿no? Que es ahí donde están la apuesta. Pero para mí también eso, el giro ese comunicacional de afectar más al kirchnerismo también tiene que ver, o sea, de tratar de hacer la grieta con el kirchnerismo, medio porque hay una parte que es cada vez más evidente de la casta que quiere negociar con Milei, que le está diciendo por favor, o sea, de Santilli, Vidal, que quieren ser funcionarios desde hace 6 meses. Qué pesado que es Santilli, por favor, que alguien le dé un cargo porque no me lo banco más en Twitter con esos gráficos falopa. Que es tipo, señor, por favor. O sea, le mandaron una carta documento a la madre de tus hijos. ¿Te puedes ubicar un poco? Sí, es terrible. La intimaron. ¿Cómo es que se dicen? No me sé las palabras judiciales. No, yo tampoco. Sí, por instigación a la violencia, pero no me acuerdo cómo se dice. Tipo, la multaron, ¿no? Pero no es una multa. No la procesaron, la intimaron. Vamos a decir intimaron, pero un abogado va a decir que estamos mal y es otra palabra. Bueno, sí. Pero sí, hay mucha gente, o sea, hay muchas de las castas que está tratando de negociar para que a Milei le salga bien, ¿no? O sea, Pichetto, y está lleno de diputados y de senadores que activamente, incluso gobernadores, que tratan que a Milei la cosa le salga bien. Entonces, si está pegado... Los degenerados políticos. Claro, que está pegado de distintas castas, o sea, que no se la puede sacar encima, que a veces trata de sacársela encima viajando por el mundo y tratando de hacer otras cosas, pero poniendo a Francos como jefe de gabinete, creo que esa es un poco no sé si una ruptura, pero un cambio que tiene que poner a un representante de la casta o alguien que atiende puentes con la casta para negociar, o por lo menos así lo leen la mayoría de la opinión pública. Bueno, evidentemente hay algún tipo de cambio ahí, aunque también evidentemente los cambios todavía no terminaron. Sí. Y depende mucho de cómo vaya a salir la ley bases. Bueno, ¿qué pasa, como vos decías, con los capitales, con la plata? O sea, si entran dólares al Banco Central o no. Y en consecuencia, si Caputo aguanta en el cargo o no, que también es algo que está en discusión. ¿Por qué? Porque el plan económico se está rompiendo todos los días un poco más. Sí. ¿No te parece? Sí, totalmente. Porque, y de nuevo, no por astucia de la oposición, o sea, no porque o sea, muy a mi pesar lo digo, pero no porque emerja una oposición, una canción nueva o algo así, sino porque le están soltando las manos sus apoyos de poder, digamos, no sus apoyos populares, sino sus apoyos de, bueno, eso, el campo que no le liquida lo que le dijo que iba a liquidar a menos que haga una devaluación. Eso a Caputo hoy tuiteando, che, mirá que no vamos a hacer una devaluación, si sale la ley bases igual no devaluamos, se mantiene el blend 80-20 y hay como una máxima en Argentina que es que cuando tenés que aclarar todo el tiempo que no vas a devaluar,
La gente empieza a desconfiar. Sí, sobre todo porque... ¿Por qué aclarás? Claro. Guay. Lo tiene que aclarar porque los números no cierran, ¿no? Claro. Ese es el principal problema y que no es algo que solo están viendo algunos operadores de mesa de dinero, como pasaba hace unos meses, sino que ahora, o más latón, sino que ahora es algo cotidiano, ¿no? Que se lee en Twitter todos los días y que aparecen los gordos se vienen, ¿no? Y todo eso. En Infobae está todo el día en la tapa, sube o baja el riesgo país y Claro. eso no pasa o no debería pasar todos los días. Pero es básicamente por esto, ¿no? No sé si tanto el campo, que no está liquidando la soja, sino que parece ser más las cerealeras, o sea, las grandes exportadoras que le compraron el maíz y la soja en menor medida a los productores y se la están guardando. ¿Por qué? Porque ellos tienen más capacidad, son pocas empresas con mucha capacidad de acopio, de quedarse los granos o de venderlos sin precio o de mandarlos para afuera sin venderlos, otras maniobras, para que no entren los dólares al Banco Central. ¿Por qué? Porque están esperando o hacen la cuenta y les da que el gobierno está en una debilidad, o Caputo tiene una debilidad ahí con este esquema hacia la baja de la inflación, tratando de llegar al superávit fiscal y financiero y sostenerlo, y sobre todo mantener el dólar oficial al 2% por mes, que no parece tener mucho futuro, por lo tanto están especulando con que le den algún tipo de beneficio, que puede ser una devaluación. Y que ahí además el esquema de pasar 80% en el mercado, en el MULC, en el mayorista, o sea, en los dólares que efectivamente entran al Banco Central y el 20% en el financiero, también hace que puedan recaudar menos reservas efectivas, o sea, dólares que quedan en el Banco Central. Entonces hay ciertos límites del modelo, que no es que quiero hacer autobombo, pero los venimos diciendo desde el año pasado, desde diciembre, desde su querido DNU, que empiezan a, mostrarse y ser más evidentes, ¿no? En relación a este modelo de Caputo de llegar al 2% de inflación con un 2% de crawling peg de estas devaluaciones diarias y un 2% de tasa de interés, bueno, está crujiendo y nadie le cree. Y el punto es que cuando nadie le cree, efectivamente algún cambio tiene que tomar y está atado de manos, porque, o sea, también es cierto que si Caputo devalúa, y se le va a la garcha al modelo, porque se devalúa, hay de nuevo presión inflacionaria y además una vez que empezás a devaluar, y bueno, la sed de ganancia es infinita, digamos. ¿Por qué no volverías a devaluar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto devaluás? Se tiene que ir si pasa eso. Se tiene que ir. Y Sturzenegger está así. Claro. O sea, la discusión incluso, o sea, los que saben, los que están metidos en eso, los que se dedican a ver en qué onda en esos pasillos, es como que hace 2 semanas estábamos charlando de la incorporación de Sturzenegger, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho Milei públicamente en una entrevista, no me acuerdo si con Johnny Viale o con Majul, diciendo se viene el coloso, Sturzenegger, y ahora no se viene más. ¿Por qué? Porque parece que el tipo quería abarcar más de lo que hay disponible. Entonces, hasta dentro del gobierno probablemente haya gente conspirando para que a Caputo le vaya mal y que agarre Sturzenegger, no se sabe, pero creo que lo concreto a mí por lo menos me da la sensación que en la opinión pública, en Infobae, en La Nación y en general, no se advierte la gravedad de que el esquema realmente está crujiendo, porque estamos a principios de junio y Caputo vende dólares en el mercado oficial, que es algo que ni siquiera le pasó a Massa con sequía, porque el tipo también puso un dólar soja, le dio un premio a los ojeros, pero trataba de sostener ese esquema, ¿no? Con un montón de problemas, pero compraba dólares. Hoy están vendiendo, y vendiendo en plena cosecha gruesa es un síntoma de debilidad muy, muy, muy grande, de los peores para la economía argentina. Por eso, por un lado, no aparece tanto en Twitter, salvo algunos marginales o más chicos que no tienen tanta guita en juego, porque los bancos y las financieras están metidos con mucha guita ahí, apostando a que a Caputo le vaya bien. Pero por otro lado, las cerealeras están apostando a otra cosa, ¿no? Sí. A que haya un recambio. Y el esquema de inflación, de nuevo, el esquema de inflación, ahora va a salir el jueves la inflación de mayo, que probablemente sea un número bajo, estiman entre 4, 5, 6%, 4, 5, 6, que va a ser un número más bajo en relación, obviamente, a la devaluación tremenda. Ahora, la primera pregunta que para mí hay que hacer ahí, la pregunta importante es: ¿valió la pena la profundísima recesión en la que te clavaste tu primer semestre de gobierno para tener un 4 o 5% de inflación? Y la segunda es, vos vas a festejar este número, pero todos sabemos que en junio el número crece. Y crece porque vos vas a hacer un aumento de las tarifas, o sea, crece por precios regulados, y también crece por el precio de los alimentos, porque hubo un mini salto en el dólar, o sea, de 1.000 a 1.200, 1.300 que está ahora, y ya se te fue directamente a alimentos. O sea, que esa tesis de que la recesión te iba a sostener los precios no
es tan cierta en Argentina. Entonces es como empieza a crujir también y empieza a tener razón. Uy, terrible lo que voy a decir. O el mercado le cree, mejor dicho, a esa tesis de Cavallo de, che, la inflación no va a bajar del 4 o 5%, y ahora con el esquema de desregulación en las tarifas probablemente sea más grande por justamente el traspaso que va a hacer esos costos a los precios. Claro, por eso todo el mundo está hablando de Cavallo, porque Cavallo la vio desde antes. O sea, esto de... En sus términos, sí. De la inflación sticky o Sticky. la inflación por inercia, Sí. que es más argentino. Ese sí es un invento argentino, ¿no? La inercia. Tenemos grandes teóricos de la inflación. Léanlos. Y lo raro es que, bueno, Cavallo rescate a los tipos que lo criticaban en su Sí. momento, pero bueno, no importa. La cuestión La es... historia argentina. Claro, que el tipo dice, bueno, hay un montón de inercia, no se va a bajar, esto lo venimos charlando desde hace un tiempo, pero sobre todo, ¿cuál es el problema? Que venimos charlando, y se viene charlando en general, que el esquema de Caputo no es sostenible. La única forma de que eso sea sostenible es cambiando de esquema, ¿no? Yendo a otro, Sí, o que devaluando, caiga haciendo- una masa de dólares que no va a caer. O sea, Claro. el fondo todavía no le liberó la plata que le tenía que liberar. Ahora está en riesgo lo del swap con China. Como que todo el contexto internacional, además, es adverso. Pero si Caputo pierde contra el mercado Sí. y lo obligan a devaluar o a hacer algo, no solo se tiene que ir, sino que pasa lo que dice Cande, que todo el esfuerzo al pedo, todo el esfuerzo Sí. que Milei nos hizo pagar a nosotros, no es que lo hizo Milei porque Milei está de joda en el mundo, no es para nada. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando sube de vuelta el dólar oficial, se dispara Vuelve la a inflación y se vuelven a desacomodar los precios relativos, que era justamente lo que él quería arreglar. Entonces, ahí puede haber otro problema muy grande. Por eso, el que la vio dentro de ese mundillo es Cavallo, que era el que se animaba a decirlo porque no tenía miedo que Milei lo queme en, Sí. en las reuniones estas, porque nada, Milei se dedicaba a eso también, a quemar a los que estaban en contra, decir, no puede, Caputo, Milei, no hagas otra devaluación, porque eso se va a ver todo a precios y todo el esfuerzo va a ser al pedo. Sino que la última devaluación tiene que ser la última realmente e ir hacia otro cambio de régimen. Y que no es, o sea, es al pedo y encima en un nivel de crisis más grande, porque nosotros Claro. empezamos este gobierno con un problema, con una crisis de ingresos, no una crisis de actividad. Ahora tenemos una crisis de ingresos y una crisis de actividad. Gracias, Javier. Y sin dólares en el Banco Central. Y sin dólares, ¿no? Hiciste todo mal hiciste. Porque, o sea, el problema de Argentina son los dólares en el Banco Central en Sí. general. O sea, la actividad Massa la sostenía sin dólares en el Banco Central, pidiendo prestado dólares, el swap de China, tratando de conseguir, porque Argentina, la estructura económica argentina necesita sí. dólares. Yo creo que ellos apuestan a que salga efectivamente la ley bases y que eso sea un shock Claro, de confianza en términos del mercado financiero y que eso le permita meter dólares. Pero para mí eso no resuelve, o sea, insisto, puede tener un shock así de clamor en los mercados, pero no te resuelve el problema, porque igual vos tenés un problema incluso con el superávit fiscal. Digo, en mayo te salió positivo porque tuviste un aumento impresionante en ganancias, porque por la devaluación las empresas ganaron muchísimo y tuvieron que pagar ganancias, pero eso es algo que pasa en un mes por las declaraciones juradas y tal. Después vos ves los impuestos asociados a la actividad, porque recordemos, la recesión tiene ese círculo vicioso donde después recaudas menos, entonces es más difícil llegar a ese superávit fiscal. Y, o sea, eso se sigue profundizando para abajo. Y además Caputo dice, bueno, si sale la ley bases, yo bajo el impuesto país, el impuesto que ellos mismos subieron. O sea, Milei se debería cortar el brazo y después como cosérselo. Milei había dicho que lo iba a eliminar. Ahora cambió la narrativa Sí. a bajarlo. Pero bueno, eso también te genera un problema en términos de recaudación, porque ¿de dónde mierda van a recaudar? Y si cumple o no, hay que ver. Pero Sí. sí. Pero para mí... o Bueno, sea, por el blanqueo, por ahí podría sí, entrar plata. Sí, porque lo de la recorte de bienes personales es en realidad recortarlo a futuro, o sea, Sí. cagarnos la recaudación de acá a los próximos años para adelantarla hoy y que Sí. tenga un shock fiscal el gobierno. Pero yo creo que ellos, por un lado, creen eso, creen que puede haber un shock de mercado y que genere estabilidad en los dólares paralelos, achicar la brecha y que eso obliga a las cerealeras a exportar. El problema es que la estamos viendo todos esa jugada, entonces Sí. si ya mostraste las cartas es raro. Pero sobre todo creo que apuntan al FMI, ¿no? Que el FMI Claro. lo que viene pidiendo es lo que pide Cande, ¿no? No. Más o menos lo que dice Cande, que es lo que ven en general, que es la sostenibilidad fiscal, o sea, que Sí. el plan de ajuste fiscal sea estable en el tiempo, sostenibilidad política y un nuevo régimen cambiario. Estas dos, la de la estabilidad o la sostenibilidad fiscal, lo aporta en parte la ley base porque hace todos estos cambios impositivos, donde le va a permitir recaudar más porque sube el impuesto a las ganancias, etc. Y al mismo tiempo muestra un respaldo político
hacia el gobierno o hacia el plan de gobierno o hacia el plan con el FMI, ¿no? Que bueno, estamos todos en esta del ajuste, vamos con Milei para ir hacia un nuevo régimen monetario, cambiario, etcétera, pero que ese régimen monetario y cambiario va a venir, Caputo mismo lo dice Milei, si vienen fondos del FMI, por lo tanto tendrían que negociarlo con el FMI, entonces es como que le están tratando de cumplir al FMI con la ley base, tratando de matar dos pájaros de un tiro, para que el FMI les suelte algo de plata para cambiar este esquema del 2% o ir hacia una apertura paulatina del cepo, y esa rebaja del impuesto país es también una señal al FMI, más que para nosotros, creo yo, Sí, porque el impuesto país es una forma de hacer cepo cambiario. obvio. Sí, Entonces, sí. creo que esos son los puntos que para mí, también por eso creo que tendría un respaldo todas estas giras de Milei, de decir, bueno, estamos negociando con el mundo desarrollado un rescate para Argentina, o le van a poner otro nombre, ¿no? Hay que ver si el mundo está dispuesto a dárselo, ¿no? Porque en el mundo pasan muchas más cosas que un topo en el Estado argentino. Muchas cosas. Hay elecciones en Estados Unidos, no sé si tendrán tantas ganas de ver qué pasa acá, pero yo creo que más o menos parece ser, por lo que ellos muestran, que iría por ese lado. De hecho, hasta Julie Kozak, la vocera del FMI para este sector del mundo, lo dijo públicamente de vuelta, después de haberlo dicho en diciembre, enero, febrero, marzo, ahora lo dijo de vuelta. Y lo dijo ella poniendo la cara, no por escrito. Entonces, creo que tratan de avanzar en ese sentido. Creo yo con bajas chances de posibilidad. Sí, necesitan esa señal, más allá de lo que salga efectivamente en la ley bases, necesitan esa señal como una victoria, porque es verdad, o sea, ya estamos en el segundo semestre de Milei y no tuvo ninguna victoria legislativa, por más que viene gobernando con un DNU muy desregulador, que bueno, lo vivimos todos y todas, ¿no? Pero es difícil el panorama en términos económicos sin ese shock, de nuevo, no por un emergente, sino porque es su propia base la que no le... Su propia base de poder, la que no le da el bolsillo. Sí, o sea, empieza a crujir un poco y al mismo tiempo, por eso Milei creo que estaba tan sacado la semana pasada, que mientras él está supuestamente tratando de que salga la ley bases y un respaldo político, le meten Está viajando, está jodiendo. Pero, está re preocupado, Franco se está preocupado, pero está agarra muy estresado en el avión presidencial. y los radicales, el kirchnerismo, etcétera, le mete la espada en la espalda y le vota una ley que le aumente el gasto público. Por eso es tan fuerte. Por eso creo que eso desató un poco la desconfianza del mercado, que ya no la ve tanto como antes. Porque es moverle toda la estantería por esos dos puntos de la sostenibilidad fiscal y de el respaldo político, que empieza a tambalear, que como que también a la casta se le empieza a acabar la paciencia de dejarle pasar todas las boludeces que hace Milei. Entonces, como que se retroalimentan los problemas y todo está muy, muy cambiante, al punto que no se sabe si Mondino sigue siendo canciller, No, sí, si políticamente, Petobuelo va chicos, un desastre. a renunciar. Tiene que renunciar, basta, señora, basta. Lo de ayer fue increíble, todas las filtraciones de ayer. Que ¿Lo de la casa? Supuestamente le habían entrado a la casa y al final no. La policía dijo que no. Fue toda una operación de prensa. Y además ahí de servicios, no sé, ya cuando se meten los servicios yo no entiendo nada, ¿viste? Porque uno dice una cosa, el otro está hecho para que no entiendas nada igual, ¿no? Pero el punto es que tiene que renunciar, señora, basta, listo, gestionó para el orto, se terminó. Leila Yani conducción, ¿no? No, el ministerio. Qué cringe me ¿Qué da va a agarrar esa mujer? si no? Me da mucho cringe. La que se está postulando es Mauge Vidal, ¿no? Sí, la vi. Pero van a tener que romper el ministerio. O sea, creo que ella dijo, como que ella se postuló de alguna forma, pero dijo hay que romper este ministerio porque es mucho. Es demasiado, nadie quiere ir preso. Claro, van a terminar todos presos. Oye, ojalá que terminen todos presos. Me da una ilusión. Te van a clipear eso allá. Te van a hacer ese clip. Pero, y bueno, justicia. Chicos, es muy grave lo que está pasando. Es muy grave lo que el gobierno festeje. Porque yo siento eso, que cada vez que le va mal en términos financieros, que vienen siendo las últimas jornadas, hace como esos golpes de efecto que tienen que ver con su batalla cultural, que es básicamente, ¿viste el cuento de la criada? Bueno, esa es su fantasía, no su distopía. Entonces, se le tratan de agarrar de lo que pueden, y en esa batalla cultural, que es ir en contra de cualquier ser que tenga derechos y no sea un varón blanco financista, perdón, eso, van en contra de políticas de Estado. Y yo sé que estoy en un momento de mi vida muy institucional y que eso no garpa tanto, yo lo entiendo, pero necesito que comprendamos esto, ¿no? Porque la Secretaría de Prevención contra la Violencia de Género no es un invento kirchnerista, precede incluso el cupo legislativo de los 90. O sea, es una política de Estado desde Alfonsín, chicos. Tiene la misma cantidad de años que la democracia prácticamente. Entonces, desarmar eso que tiene que ver con prevención de la violencia de género, que es un fenómeno que tenemos en nuestro país y que
está presente en muchos países del mundo, habla de un atropello a los derechos de más de la mitad de la población, que para mí sería necesario que todo el arco político, no solo el arco político que se autopercibe progresista, sino que todo el arco político diga, che, no, hasta acá. O sea, como con los jubilados, que diga, bueno, no, pará, las mujeres que están en una situación de violencia tienen que tener un número al cual puedan llamar y haya otra persona del otro lado para atenderlas, y que eso esté en un ministerio que no tiene un ministro que es el abogado literal de violadores y violentos. ¿Se entiende lo que digo? Porque parece como que hago un planteo chino y en realidad es muy concreto, y tiene que ver con eso. Y después ellos sacan un comunicado festejando eso porque eso les garpa. Y eso creo que involucra un repensar de qué estamos haciendo más allá del cumpleañito en el que anda la política. Sí, yo ¿Dónde igualmente... están las sororas pelotudas? Yo creo que más allá de eso, de la institucionalidad, etcétera, es como que, por ejemplo, ese instituto nace con Alfonsín, etcétera, pero no es porque al Estado se le ocurrió que había que tomar política, sino que nace de una lucha que uno se lo impone al Estado. No es que la casta tenía ganas de proteger a las mujeres en situación de violencia, o que al Estado se le ocurrió que había que dar jubilaciones. No, la gente se movilizó para que haya jubilaciones, o que tenía que existir, no sé, el aguinaldo, lo que sea. Son pero todas en la conquistas construcción sociales. de esas políticas, que son políticas de Estado, porque justamente vienen de luchas y de conquistas sociales, tiene que ver con la construcción de políticas que son transversales a los partidos. Y todo lo que tiene que ver con políticas de género, históricamente en la Argentina, tiene que ver con mujeres que toman alianzas, que son mujeres de distintos partidos y que dicen, che, bueno, no, pará, en esto vamos juntas. El cupo legislativo tiene que ver con eso, todas las políticas de prevención de la violencia tienen que ver con eso. Entonces, que pase esto, que se desarme, que se desarticule, no solo el ministerio, porque, bueno, ponerle otro rango, ponerle otro nombre, ok, esa es otra discusión, pero mantener a los trabajadores que se dedican específicamente a esas situaciones de violencia. Entonces, si no hay un rechazo a eso, que tiene que ser un rechazo transversal, no, estamos al horno. Sí, yo acuerdo completamente, pero, por ejemplo, a mí me hace acordar a Los Penato, era una de las principales defensoras del aborto legal en 2018. ¿Por qué? Gran discurso, yo lloré un poquito. Yo creo que en parte, eso, ¿por qué pasa? Porque habían millones de personas en la calle de todo el país diciendo, o sacás esto, te matamos, ¿no? De alguna forma. Hoy la situación es la contraria, ¿no? Milei gana, le saca 10 puntos al segundo, como que la situación de la opinión pública parece virar para otro lado, y Los Penato es la principal defensora de la ley de bases. Sí. ¿No? Entonces, creo que, y mucha de esa casta va tratando de olfatear para dónde va el viento, y en algún momento está defendiendo tal derecho y en otro momento dice que sacarlo, ¿no? Sí, yo creo que se equivocan en eso. Claro, sí, creo que obvio. se equivocan porque las cosas en esto de políticas de Estado, de jubilaciones, política de prevención, digo, como cosas que hacen a la vida de los seres humanos, no tienen que ver con modas. O sea, uno puede tener obviamente momentos más transformadores y momentos más reaccionarios. Claramente estamos en un gobierno muy reaccionario, pero hay ciertas conquistas, yo lo noto mucho en los feminismos porque es mi campo, pero que más allá de que ahora tengamos un gobierno libertario y que Adorni haga gala de eso, la gente no es que, bueno, volvió todo al 2008. No, digo, hay ciertas cosas que se ganaron como conquistas, que la gente ya lo sabe y lo atravesó. Sí, hay movimientos reaccionarios, obvio. Hay un nacimiento de grupos que son fascistas. El grupo de pibitos de Belgrano tirando con balas de goma comprimido a personas en situación de calle es un grupo fascista, digo, es una célula fascista. No hay que ponerle otro nombre porque es eso. Y eso existe y es un problema que hay que atacarlo en términos de la época. Ahora, yo no me como que toda la gente que lo votó a Milei o que está a favor de eso cree que una mujer que está en situación de violencia no tiene que acceder a herramientas públicas para poder salir de esa situación. Eso no lo creo para nada. Creo que hay un sector chiquito que sí cree eso y que de hecho, si puede, nos cagaría a palos, pero no creo que sea la mayoría. Claro, para mí acá hay que citar al Chiquitapia. Todo vuelve, ¿no? ¿Era Eso, esa o era Todo pasa? Ténganlo muy presente. ¿Era Todo pasa? Todo pasa, todo No, vuelve. Chiquitapia, no sé, vos estás hablando de Grondona. Ah, Grandona era. Con el anillo, todo pasa, Todo pasa. por supuesto. A lo Adam Smith. Bueno, ¿Cómo lo va a Smith? Por dejar hacer, dejar dejar pasar, claro. De los fisiócratas. No sé francés, así que nunca lo digo en francés. Bueno, les dejamos acá. Ahora cuando estemos terminando va a quedar el episodio que decía Canda al principio, de donde explicamos paso a paso, punto por punto, lo de la ley de bases. Que 3 pasos para entender la ley de bases. Cuando había salido en diputados. Algunos cambios va a haber, pero no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar mañana. Sí. Pero ahí
charlamos sobre los puntos que se votaron en diputados. Hay que Sí. ver qué pasa mañana. Y gracias, obviamente, a toda la gente que nos banca, gracias a los que llegaron a este punto del video. Abajo están todos los links para suscribirse, porque esto lo hacemos entre todas y todos. Y también vamos a hacer más actividades en relación a lo presencial y a encontrarnos y poder hacer estas catarsis más en colectivo. Así que suscríbanse y abracémonos fuerte y ojalá nos veamos mañana en las calles. Nos vemos mañana. Chao.